A continuación, es un honor para mí presentar al señor Dr. Jesús Adames Pavón, doctor en Historia, director del Departamento de Historia de América, Antropología de América, de la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Departamento de Antropología de América desde 1990. Su campo de investigación se ha centrado en la arqueología americana y especialmente en el área maya, Antillas y en Perú. Ha participado también en trabajos de campo de carácter etnográfico en México. Su relación con el estudio de la cultura mapuche le viene por una vinculación directa a través de investigaciones propias y de la dirección de tesis doctorales centradas en ellas. Con ustedes, el señor Jesús Adames. Primero quiero agradecer a Casa de América y a Enrique Cayul su invitación para que forme parte de esta mesa y participar en esta presentación del documental, de la película documental Raíces, Unión y Encuentro. Yo creo que el documental se presenta por sí mismo. Yo he tenido oportunidad de verlo ya. Recoge, yuxtapone muy diferentes testimonios, una gran cantidad de testimonios de gente muy diversa. Pues de memoria puedo citar un especialista en genética, pero también hay un antropólogo social, pero también hay un cooperativista, también hay una niña en una escuela. Mi impresión, así como forma de introducir con mis conclusiones, mi impresión es que es una celebración de la diversidad, de la multiculturalidad a través del caso mapuche. Una celebración seria, por supuesto, pero probablemente alejada, no sé si... Sí, alejada de todo dramatismo, digamos. Parece que los aspavientos no le gustan y prefiere hacer esa celebración, como digo, seria, pero sin grandes movimientos de brazos y grandes gestos, ¿verdad? A través de los testimonios de gente que nos habla de investigaciones, de resultados de investigaciones presente, que nos habla de pasados recientes, que nos hablan de sus anhelos para futuros próximos también. Yo había pensado, pero de una manera muy breve, no quiero asustarles. Había pensado en, dado que la historia mapuche no es bien conocida en general en España, en recordar en 4 trazos algunos elementos de esa historia. A veces la gente se pregunta, a veces los alumnos de la universidad se preguntan, pensando en las culturas indígenas americanas en general, si no habrán desaparecido ya, no desaparecieron poco después de la conquista. Algunos que saben que sí existen esas culturas en la actualidad se preguntan y son idénticas a las culturas que existían en la antigüedad. Y obviamente las culturas indígenas no desaparecieron, las culturas indígenas siguen existiendo actualmente y su forma actual es el resultado de su transformación a lo largo de la historia. Los mapuches que podemos ver en el documental o que podemos conocer en territorio chileno, también en territorio argentino, son mapuches del siglo XXI, ¿verdad? Como ocurre con otras etnias indígenas americanas, ¿verdad? Aún así, la historia mapuche es muy particular. Después de todo, y es lo que quería recordar, como digo, en 4 trazos, no se dejaron dominar por las tropas españolas en el siglo XVI. Como ustedes saben, dio lugar incluso a poemas como la guerra de Arauco, una resistencia que duró prácticamente un siglo. Como ustedes seguramente saben, solo a mediados del siglo XVII es que a través de parlamentos, y el Parlamento de Quillín, ¿verdad?, es el primero y el más famoso, se llegó a establecer un acuerdo. Para los españoles un acuerdo de vasallaje, pero vasallaje nominal. Los mapuches reconocían vasallaje al rey, a la corona española, pero era vasallaje libre como aliados y mantenían sus propias instituciones. Esa política de parlamentos pacificó, relativamente, pero pacificó esa frontera durante muchos años. Yo creo que el Parlamento de Quillín con los mapuches fue el primero, pero se practicaron otros. La corona española practicó otros
en otras regiones donde también el ejército no había logrado establecer el dominio. Pienso en el Chaco, pienso en la Patagonia, pero también en el norte de Nueva España, en lo que hoy es el norte de México y el sur de Estados Unidos, donde también fue una política de parlamentos, al no conseguir el dominio militar, se desarrolló una política de parlamentos que yo diría que se inauguró aquí en Chile. Me viene a la mente la expresión de Diego de Rosales, un jesuita, nacido en Madrid, por cierto, residente en tierras chilenas desde sus 28, 29 años hasta su muerte, que estuvo presente en esos parlamentos, como jesuita había estado presente, había trabajado y residido en esas tierras mapuches, y que en su historia general de Chile, que no se publicó, del Reino de Chile, que no se publicó hasta el siglo XIX como por imprenta, utiliza el término Flandes indiano. No deja de ser un término evocador. Un colega, Carlos Lázaro, un colega mío, lo ha rescatado para hablar de todos los Flandes indianos, y Flandes remite a la zona de guerra que nunca se pudo sujetar, como bien saben, en los Países Bajos, en el norte de Europa, por parte de la corona española. Y se ha resucitado ese término, se ha usado ese término Flandes indianos en plural para referirse a todas esas zonas en donde la corona tuvo que implementar esa política de parlamentos. Los mapuche siguieron semi-independientes hasta mediados del siglo XIX, cuando se dan las guerras de pacificación, cuando el Estado chileno, que está controlando lo que hoy es el centro y el norte de Chile, pero también el extremo sur, decide pasar a controlar las zonas intermedias y mueve las fronteras, parlamentos, movimiento de fronteras, resistencias, guerra, enfrentamientos, derrotas. En realidad, la cultura mapuche que conocemos hoy es el resultado de todo eso. Los mapuches del Parlamento de Pillín no eran los mismos que los mapuches de las primeras guerras de Araú. Había pasado un siglo. Los mapuches del siglo XIX no eran los mismos, no tenían la misma cultura, en el sentido de exactamente las mismas costumbres. Habían incorporado un montón de elementos nuevos por el contacto con otras culturas. El contacto no tiene por qué ser pacífico, ni tiene por qué ser tranquilo. Es una pugna, probablemente. Hay relaciones comerciales, pero hay relaciones conflictivas, hay pillajes, hay movimientos, ¿verdad? Y todo ese contacto tan complejo como puede ser la historia de cualquier otro pueblo, probablemente en la historia del mundo, produce cambios, produce transformaciones, y a la vez se siguen identificando como mapuches a lo largo de todos esos momentos de la historia. A partir de las reducciones, los mapuches pasan a ser fundamentalmente campesinos, relativamente pobres, campesinos sin tierras o con pocas tierras, campesinos confinados. Solo hasta más recientemente, y doy un gran salto, pero no quiero entretenerme demasiado en esta historia, solo hasta recientemente nuevas políticas están empezando a diseñarse, nuevas reivindicaciones están empezando a plantearse por parte de los mapuches, reivindicando su cultura, reivindicando sus tradiciones y reivindicando sus tierras y sus territorios. No es ajeno tampoco, no es una cuestión exclusivamente que se haya producido en Chile, es un movimiento que, como sabrán seguramente, tiene un contexto internacional. Me refiero al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, iniciado en los años 50 a través de la Organización Internacional del Trabajo, convenios que luego en los años 80 se renovaron, declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, mucho más recientes y que están siendo suscritas, han sido suscritas por España o por Chile, y a las que se están adhiriendo diferentes países. Esa reemergencia de las culturas tradicionales, esta recuperación del orgullo por la propia lengua y por las propias tradiciones se está produciendo en un contexto internacional. Los mapuches beben de él y contribuyen a él. En cualquier caso, como les decía al principio, esto es historia, esto es derecho internacional, y lo que presenta el documental de Enrique Cayul es vida. Son testimonios de personas que nos hablan, como decía, de su presente, de su pasado también, pero de su presente y de su futuro. Y personas que lo hacen, que hablan de eso desde el respeto por su tradición, no solo porque no solo hablan mapuches, por una tradición, por una cultura, por un modo de vida, por una lengua. Y yo creo que hablando serenamente sobre ello nos invitan a los espectadores del documental
tener respeto por esa cultura, por esa tradición, por ese modo de vida y por esa lengua. Nada más, espero que disfruten del vídeo como he disfrutado. Gracias. Pues eran las palabras del señor Adanes, el doctor de antropología, que nos ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Y doctor, muchas gracias en nombre de Todos Televisión y de Enrique Cayuli, que está presente en este instante.